vamos a presentar hoy un nuevo libro de Juan Antonio Gallardo. En este caso se trata de una novela que ha publicado la editorial Ediciones Enuida. Voy a decir algunas cosas y luego el autor tomará la palabra. Hablaré unos 15 minutos o cosas así y ya luego Juan Antonio va a hablar. Voy a empezar por una anécdota. Yo doy clases en la facultad, en la Universidad de Cádiz, y ahora los alumnos del grado tienen que realizar, cuando terminan el grado, un trabajo, el TFG, el trabajo de fin de grado. Llegó un alumno de Conil y estaba buscando un asunto del que hablar, del que escribir, y le suelo preguntar a los alumnos de dónde son, por si se me ocurre algún tema cercano a su mundo, para que estén más motivados. Me dijo que era de Conil y recordé que hace muchos años, cuando yo hice un programa de televisión con Franci, que está grabando, y con Narciso, de Tu Pueblo y el Mío, fuimos a Conil y allí conocí a un escritor que se llamaba Juan José Poblador, de Extremadura, que había escrito una novela, Pensión, publicada en el año 55, y era maestro y lo habían destinado a Conil. Se me ocurrió decirle al chico que hiciera el trabajo sobre esa novela. Miramos en la base de datos y la novela estaba en la biblioteca, además, una edición de la Editorial Regional de Extremadura, y llevaba un prólogo de un profesor que ya falleció, Gregorio Torres Nebrera. Era redondo, una sola novela, para un trabajo de fin de grado era perfecta. Se llevó la idea el alumno y a la semana siguiente me escribió: Pepe, una tutoría, que ya tengo el trabajo. Ese trabajo se suele tardar varios meses cuando se hace de forma decente, pero bueno, igual tenía una capacidad sobrada para hacerla en una semana, y apareció a la semana siguiente por el despacho, y abriendo yo la puerta le digo: ¿qué te ha parecido la novela? Y no me contestó. Entramos y nos sentamos y digo: ¿qué te ha parecido la novela? Me miró y me dijo, hizo así, recuerdo perfectamente el gesto, de: no me la he leído. Digo: ¿no te has leído la novela? Y digo: no, ¿qué te ha parecido la novela? Y dice: no, que no me la he leído. Y le dije yo: ¿dónde está la cámara oculta? Y el chico dice: ¿qué? Y digo: ¿esto es una cámara oculta? Y dice: no. Y digo: ¿cómo que no te la has leído? Y tiene el trabajo. Y dice: sí. Y digo: ¿por qué? Y me dice: es que empecé a leerme el prólogo y era tan bueno que yo dije: es que aunque me lea la novela, por muy buenas ideas que yo tenga, nunca van a ser tan buenas como las del prólogo. Y lo que he hecho es resumir el prólogo. Con esa ingenuidad me lo dijo, ¿no? Y así quedó la anécdota. Bueno, pues esa anécdota del prólogo brillante que hace innecesaria la lectura de la novela es justamente... Vamos a respetar la edad. Bueno, pues esa anécdota de la lectura de un prólogo brillante que hace innecesaria la lectura de la novela es lo que me ha ocurrido con la novela que hoy presentamos, Ceniza. Me dio la novela Gallardo hace unos días y me leí el prólogo, y cuando terminé de leer el prólogo pensé: ¿para qué quiere este tío un presentador de la novela? Porque está tan bien explicado en el prólogo y dice cosas tan claras que yo lo único que puedo aquí es repetir lo que él ha dicho ya. Así que, por no repetir lo que tú dices en el prólogo, voy a hablar lo que se me ha venido a la cabeza. Seguro que está bien. Seguro que está bien. Bueno, así que Gallardo me dio la novela. Por circunstancias relacionadas con la edición, y lo sabe muy bien Toñi y Juan, la novela ha llegado recientemente. El editor no la ha mandado con tiempo y a mí me la dio Gallardo, el ejemplar que tenía, el domingo pasado. El domingo pasado por la tarde me leí el prólogo y me acosté con esa sensación de qué voy a decir yo en la presentación. Y el lunes y el martes ya le metí mano y me la leí. La primera impresión que tengo al leer la novela es de que es un libro muy diferente a los que hasta ahora ha escrito Gallardo. Muy diferente. Es una novela que yo llamaría conclusiva. Conclusiva porque, si bien es verdad que no cierra ninguna etapa de su vida, sí puede que cierre algunas heridas. Y en todo caso, sí que es necesaria una novela así cuando se cumplen 50 años. Es, por tanto, una novela que ajusta cuentas consigo mismo. Por eso es una novela tan diferente, tan singular, tan emocional. Es una novela que pega un bocado en el hígado o un pellizquito en el corazón
a quien la lee. A mí me lo pegó, por lo tierna que es. Pero me la leí en 2 días. Y no es que yo sea especialmente bueno como el alumno de Conil, es porque es una novela que se lee muy bien, porque está muy bien escrita, porque está muy bien estructurada y porque lo que cuenta es muy fácil de entender. Si digo fácil, parece que estoy diciendo que novela más mala, todo lo contrario. Había un escritor checo que se llama Milan Kundera, el de La insoportable levedad del ser, que decía: pretendo escribir libros divertidos, de lectura fácil y comprensión difícil. Detesto, odio los libros de lectura difícil y comprensión fácil. Es decir, lo que viene a decir Kundera, que debemos ir a libros que se lean con facilidad, pero que te transporte a pensar en él. Que lo que no le gustaba era libros muy complicados, muy barrocos, y cuando lo cerraba, ¿y qué me ha dicho? Ni idea. Pues cuando yo terminé de leer esta novela en 2 o 3 sentadas, lo primero que pensé fue: qué fácil me ha resultado la lectura y cuánto me ha hecho pensar este libro. Es un libro, como digo, de lectura muy agradable y muy fácil, porque lo que cuenta es muy sencillo. El argumento se reduce a 6 o 7 palabras. Es la historia de una familia, acompañada esa historia del retrato sociológico de la España de los años 60, 70 y 80. Esa es la novela, no hay más. Es la historia de una familia y cómo vive esa familia en varios lugares de la España del tardofranquismo, la transición y la democracia. Y si es tan fácil de leer, ¿por qué me ha hecho a mí pensar tanto? Porque tiene en su localismo y en su singularidad un tono universal y transversal. En esta novela todos vamos a encontrar una historia que nos va a obligar o a impulsar a pensar en nosotros mismos. Vamos a leer una historia de alguien a quien no conocemos, pero vamos a estar continuamente pensando en nuestra propia realidad. Y luego lo explico de forma más tranquila. Y para mí esto es lo fundamental de la literatura. Yo, a medida que cumplo años, lo que busco en el arte ya no es ni siquiera belleza, ni siquiera proporcionalidad, ni que me explique nada. Lo que intento es que me haga pensar en mi propia vida, que me aporte algo para que yo me conozca mejor a mí. Y cuando yo he terminado de leer esta novela, la he cerrado con ese pellizquito en el corazón y es cuando he pensado en mi vida. Es decir, le he dado la razón a Kundera. Qué novela tan fácil de leer y qué regalo tan grande para conocerme a mí mismo. Bueno, yo decía que es una novela diferente de Gallardo. Yo cuando leo los textos de Gallardo en el Facebook, cuando leo sus libros de poesía, cuando leo su periodismo callejero, cuando leo los relatos de Gallardo, siempre me acuerdo de Ortega y Gasset. La famosa frase de Ortega y Gasset que decía: yo soy yo y mis circunstancias. Toda la literatura de Gallardo es yo soy yo y mis circunstancias. Estoy en un bar y sucede esto y lo cuento. Voy por la calle y un poetastro de San Lucas me llama y me dice: tu libro no me ha gustado, y lo cuento. Es decir, siempre es lo mismo, es yo y las circunstancias. Como Ortega y Gasset le cae muy grande al humilde de Gallardo, podríamos decir mejor yo soy yo y mis rutinas. Muy bien. Es un hombre de rutina y eso es lo que lleva a sus escritos. Y la vergüenza que disimula con ciertos aspavientos, esa vergüenza la camufla hablando de las rutinas y hablando poco del yo. Normalmente su articulito empieza: yo me estoy tomando una cerveza, y ahora ya habla del camarero, de las aceitunas, del periódico, de lo que tiene que hacer en el día, pero el yo ya se ha ido. En esta novela hace la rutina y hace el yo. Aquí, de verdad, Gallardo va a por el yo, va a por su yo. Es una novela del yo. Pero claro, hay muchas formas de hablar del yo. Hay una forma que tiene que ver con el ego, que es cuando uno se mira el ombligo, y entonces te sale un texto egocéntrico. Pero hay una forma de hablar del ipse, que es el mí mismo.
Y hay, por tanto, otro tipo de literatura del yo. Este tipo de literatura se califica literatura confesional, porque realmente toda la novela es una confesión del escritor. Gallardo empieza a confesarse, a confesarse. Es una novela que tiene mucho parangón con una novela que hace 3 o 4 años tuvo mucho éxito, Ordesa, de Manuel Vilas. Manuel Vilas escribió una novela donde hablaba de lo mismo que esta novela, y en una entrevista le preguntaron: Manolo Vilas, ¿qué te parece tu novela y lo que está diciendo la crítica? La autoficción, no sé qué. Y dijo él: es que la literatura confesional tiene muy mala prensa en España. Y eso es cierto, y la culpa la tenemos nosotros. Si nos vamos a tradiciones extranjeras, por ejemplo, la tradición en Inglaterra o la tradición en Francia, nos damos cuenta que desde el siglo XVIII hay muchos libros de memoria, mucha autobiografía, mucha confesión. En cambio, en España esa tradición no ha existido de forma tan suculenta, y solo tras la muerte de Franco, en los 70 y los 80, empezó un prurito memorialista entre los escritores. Todos los que han estudiado esto le echan la culpa a lo mismo. El español tiene un pudor, tiene un rubor por contar lo suyo por culpa del peso católico. Hemos estado criados en un ambiente moral tan poderoso que nos ha obligado a no ventear nuestras miserias personales, ni siquiera las heroicidades. Ha sido más bien cerrar las ventanas y que cada uno lave sus trapos. Y de hecho, desde chicos hemos escuchado a nuestros padres: no cuente nada de esto, no diga nada de esto, no diga que tu padre, no diga que tu hermana. Es decir, normalmente en la tradición española el catolicismo y la moral religiosa ha llevado a que nos hayamos tragado esos problemas, cosa que no ha sucedido en otras tradiciones más calvinistas, más ortodoxas, más republicanas, más laicas. Por tanto, es una literatura esta que se está sumando a un flujo de literatura confesional de los últimos tiempos. De hecho, cuando me dio la novela, yo acababa de terminar otra novela de Sara Mesa, una chica de Sevilla, que se llama justamente La familia, que la publica hace unos días, es del año pasado en Anagrama. Por tanto, no llega al panorama editorial en solitario, sino que hay una comanda ahora de novelas que indagan en el yo y en la familia. Bien, cuando empecé a leer la novela y cuando leo literatura confesional, me acuerdo siempre de Luis Buñuel y Salvador Dalí, que no tiene nada que ver con tu novela, pero explico por qué me acuerdo. Hay una película emblemática que se llama Un perro andaluz, que quien la ve no entiende nada, porque está hecha para que no se entienda, en clave surrealista, evidentemente. El perro andaluz es el tercer título de la película. Antes tenían la idea de titularla El marista de la ballesta, lo rechazaron, y luego la iban a titular Es peligroso asomarse al interior. Ellos vivían, Buñuel llevaba 4 años viviendo ya en París, y Dalí había expuesto hacía 2 años en París. Por tanto, conocían París. Y en los trenes de París de aquella época, en los cristales ponían, en francés, c'est dangereux, da igual, es peligroso asomarse al exterior. Es peligroso bajar la ventanilla y asomarte al exterior, porque te pega el ventanazo, te pega la farola, el poste de hormigón. Y ellos dijeron: ¿es peligroso asomarse al exterior? No. Lo que es peligroso es asomarse al interior. Es muy fácil criticar a mi vecina, criticar al otro negocio, criticar al político, criticar al otro. Es muy fácil ver el defecto del otro. Lo complicado es tener conciencia autoanalítica y honradez autocrítica para mirarse por dentro. Así que cuando yo estaba leyendo esta novela me estaba acordando del título no elegido por Buñuel y Dalí: Es peligroso asomarse al interior. Y aquí el escritor, que se llama Gallardo, se asoma a su interior. Bien, sigo reflexionando. Se ha asomado a su interior y podría haberse asomado a su individualidad, pero nosotros no somos individuos exentos del mundo. Yo soy yo y mis circunstancias, y una de mis circunstancias es mi familia. Soy lo que soy porque me he criado en una familia. Así que cuando él se mira en el interior,
No se queda en el ombligo, sino que entra para adentro a la tripa y descubre que en la tripa está lo que te deja tu familia. Y empiezo a leer la novela, digo, hostia, es una novela sobre la familia. Y ahora se me viene a la cabeza Ana Karenina y Tolstoy. Y el principio de una novela que dice, todas las familias felices se parecen, pero todas las familias infelices lo son cada una a su manera. Y digo, aquí Gallardo está contando la historia de una familia que es infeliz. ¿En qué se parece su familia infeliz a la de otros? En la infelicidad, pero en los modos en que se llega a esa infelicidad posiblemente no. Así que es una novela que trata sobre el yo, no egocéntrico, sino el yo que va buscando la parte fea del ser humano y la relación de esa parte fea del ser humano con la educación recibida en una familia infeliz. Bueno, sigo. Si yo quiero hablar de mi familia, aunque sea de mi familia del 3 de marzo del 2023, tengo que tirar de mi memoria, porque una familia es una sucesión de seres en el tiempo. Un linaje es el paso del tiempo sobre personas que pertenecen a generaciones diferentes. Así que lo primero que llama la atención en esta novela es que se trata de una memoria. Si fuera una memoria, todo está muy claro, porque la clave de la memoria es que se dice la verdad, o por lo menos, como decía Lejeune, que hay un pacto entre el lector que se cree que lo que cuenta un memorialista es verdad. No hay problema. Me va a contar la historia de Sanlúcar y yo me creo que eso es verdad. Si es una novela, es todo mentira. Si me leo una novela, digo, se lo está inventando, es una ficción, por tanto estoy en clave de ingenio, como decían los romanos, de inguentio, de imaginación. Pero claro, el problema aquí sucede cuando estamos en una mezcla de las dos cosas. Es, por un lado, novela, es mentira, pero por otro lado es autobiografía, es teóricamente verdad. Así que uno de los juegos singulares y bellos de esta novela es que no sabemos si es verdad o si es mentira. Cosa que realmente da igual, porque si yo no conociera a Gallardo, si él fuera un escritor vasco, un escritor alemán o fuera alguien del siglo XVII, yo no me plantearía si es verdad o si es mentira. Y esto hay que leerlo así, como artefacto literario que está bien construido y que funciona. No hay que ir buscando las verdades del barquero aquí. Si hay alguna verdad, él luego lo puede decir, pero eso da igual, porque funciona como artefacto literario. Y en cualquier caso, creo que es el ejemplo más paradigmático de la definición que hizo Caballero Bonal de El tiempo de guerras perdidas, la novela de la memoria. Sin lugar a dudas, aquí hay un juego perfecto entre lo que uno rescata de la memoria y lo que queda de verdad de aquella memoria. No sabemos, ni siquiera el propio autor sabe si eso es verdad o si eso es mentira. Y da igual. Bien, ¿qué ocurre? Que el autor puede tirar de la memoria hasta donde le llega su nacimiento, y eso no es verdad. Puede tirar memoria uno hasta los 5 o 6 años, a lo mejor tiene un recuerdo ahí de 3, pero es que aquí se cuentan cosas prenatales, es decir, antes de nacer el protagonista, ya hay aquí cosas que se cuentan de la guerra, de la posguerra. Ahí hay memoria, pero no es la memoria de él. Dice el narrador que esta novela está construida sobre recuerdos heredados. Eso es fundamental para entender esta novela. Es una novela que se construye sobre la idea de memoria, lo que él recuerda, más sobre la idea de posmemoria, lo que le han contado los viejos a él, los recuerdos de su abuela, de su tío, de su padre, de su madre, de sus hermanos, lo que otros te cuentan. Eso se llama posmemoria, tirar de la memoria de los antiguos. ¿Qué ocurre cuando esos viejos ya faltan? Que no podemos tirar de su oralidad, es decir, no podemos contar lo que quisiéramos porque aquellos han muerto y ya nos lo pueden contar. Eso fue lo que sucedió cuando por primera vez se empezó a hablar de la posmemoria en los años 70.
Es una idea que nace a partir del Holocausto, de la persecución nazi, del asesinato, la masacre de mucha gente, entre ellas los judíos, y en los años 70 los hijos de aquellos que habían muerto en los campos de concentración quisieron recuperar el recuerdo de sus padres, pero es que esos padres ya no estaban, ¿Cómo tiro yo del hilo de mi linaje si no hay un viejo que me lo cuente? Y descubrieron que quedaban objetos materiales. Había quedado ropa, había quedado un libro, había quedado un plato donde comía, habían quedado objetos materiales. Y esa es la dinamo de la posmemoria. A partir de un objeto material, yo reconstruyo lo que pudo haber sido aquella época, puesto que el viejo ya no está. Así que en esta novela hay dos objetos materiales, o dos grupos de objetos materiales, que ponen en movimiento la novela, que impulsan. Por un lado, las cartas reales de la familia del escritor, que comparecen aquí al principio y al final, dándole una estructura circular a la novela, y por otro lado, el diálogo que se establece con fotos. Ya no está el que debía estar, pero me queda la representación fotográfica, la imagen de aquel. Y los ojos son los mismos, aunque no estén vivos, esos ojos me dicen algo. Y la novela, por tanto, dialoga con esas cartas y con esos ojos, que están en la foto. Así que empieza a escribir, a reconstruir la vida de España en los años 60, la vida de San Lucas en los años 80, la muerte de Franco, el tío Teodoro, el guardia civil, el militar, el hermano músico, el padre que no está en San Lucas, el que viene de Ceuta. Vamos a reconstruir todo. Y cuando yo termino la novela digo, fácil, me ha entretenido, divertida, como decía Milan Kundera, una novela divertida y fácil. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué ha escrito esto Gallardo? Y es cuando llego a la conclusión que he dicho al principio. Creo que era una novela que desde hace 5 o 6 siglos tenía dentro de sí, que la necesitaba sacar, no para tener un libro más en la calle, sino para tener una espinita más fuera de sí. Porque la novela, como digo, no es conclusiva en el sentido de que no es tan testamentaria, es decir, después de aquí va a seguir escribiendo, pero sí que era necesaria para ahora escribir ya de lo que le dé la gana. Es, por tanto, una novela, creo, que la ha escrito este escritor que se llama Gallardo para saber quién es. Es una novela que busca su identidad. Y como yo repito siempre, para yo saber quién soy, tengo que saber quién he sido y de dónde vengo. Y Gallardo aquí lo que dice, vale, yo soy un tío que nació en el 68, que me gusta la música, que escribo novelas, que bebo cerveza, que estoy enamorado de Emilia, que mi niña está en Granada, todo ese soy yo. Pero además de eso, ¿quién soy yo? Y eso es lo que él intenta explorar aquí. Cuando terminé la novela, conocí más a Gallardo y me di cuenta de que hay que quererlo un poquito más. Necesita cariño, necesita amor. Yo estoy de acuerdo. Y te lo vamos a dar, Y también, cuando terminé la novela, me acordé de un poema de Javier Salvago que se titula La lucha por la vida. Es un poeta de Sevilla que en los años 80 escribió un poema, se llama La lucha por la vida, y empieza diciendo el poema: presiento que no soy el mejor yo de todos los yo que he sido. Y ahora empieza a decir que en mi pasado ha habido otros yo más fuertes que yo, más jóvenes que yo, más guapos que yo, todos fueron mejores que yo, pero todos fueron cayendo derrotados con el paso del tiempo. Y yo, que no soy el más guapo, que no soy el más joven, que no soy el más apuesto, sigo aquí, los he derrotado. Pues cuando yo terminé la novela, dije, en esta novela hay un montón de Gallardos, porque todos somos una sucesión de yo en el tiempo. Hay un montón de Gallardos. Y muchos se han quedado en la barriada del Palomar, en Ceuta, muchos se han quedado por ahí. Pero el que está aquí ha llegado porque es un superviviente. En fin, Gallardo, enhorabuena por haberte sacado esta espinita y perdón por haber llegado 10 minutos tarde, pero gracias a Dios, en mi caso, la vida sigue por delante de la literatura y tenía vida antes de cumplir con la literatura. Eso está muy bien. Gracias, Gallardo. Gracias. Muchas gracias.
¿Se oye mi voz? Sí, ¿no? Pues, antes que nada, darle las gracias a Pepe por su presentación, lógicamente. Ha sido una presentación que yo no me esperaba menos de él, a pesar de que ha habido una serie de circunstancias que han complicado el asunto, tú sabes y yo sé, pero yo sabía perfectamente que la correspondencia que Pepe iba a sacar de la novela iba a ser magnífica, como ha demostrado con su verbo. Me interesaba mucho que él leyese la novela porque yo sé que él no se iba a dejar llevar por la amistad y por el cariño, sino que iba a ser objetivo. Me mandó un WhatsApp muy emocionante para mí, donde me dijo que había leído las primeras cartas y se había sentido, creo que la palabra que usaste fue roto, y esa rotura sentimental en algunos momentos es lo que pretende también esta novela. En el capítulo de agradecimientos, pues claro, a la biblioteca por habernos dejado estar aquí hoy, a esta banda de hippies que hemos venido, a la editorial que ya ha publicado varios libros míos y sigue confiando en mí a pesar de todo y de los fracasos económicos que muchas de las ediciones han supuesto, sobre todo un libro que se publicó en la pandemia y que no hubo posibilidad de sacar ningún beneficio, ningún rendimiento. A mis queridos amigos de la librería Forum, que me hacen sentirme siempre como en casa y que además han tenido el detalle en esta ocasión, porque la novela el editor la ha puesto a 23 euros y ellos le han hecho un descuento y la han puesto a 21 euros. Luego también es de agradecer ese asunto. Ya miraré yo en qué me afecta económicamente tantísima generosidad. Y gracias sobre todo a tantas caras amigas que veo aquí y gracias por vuestra asistencia y por haber querido veniros hoy a pasar el rato conmigo en un acto literario que no tiene esta vez cantantes, ni músicos, ni nada, ningún tipo de aliciente más que lo puramente literario, primero porque yo sabía que Pepe es prácticamente cantante, músico y bailarín y con su presentación eso lo tenía ya garantizado, pero por otra parte también porque quería que fuese una presentación, digamos, más sobria, que tuviese otro sentido que otras que he hecho, que me encantan, pero a lo mejor se enlazan mejor con la poesía que con esta narrativa que hoy presentamos. Es verdad que yo frecuento de manera recurrente la literatura del yo, la literatura autorreferencial. Hace 2 días hablaba con mi amigo Siroco y le dije, esta novela es una novela autorreferencial, y me dijo, como sigamos inventando palabras no vamos a poder ni hablar. Y bueno, a mí me gusta más la definición que ha hecho también Pepe, recordando a la de Pepe Caballero Bonal, la literatura de la memoria. Pero sí es verdad, bueno, que en esa literatura, llamémosla así, autorreferencial, en la que yo me suelo manejar, la característica principal es que el autor forma parte de la historia que está contando, aunque como él dice bien, yo generalmente empiezo diciendo yo, pero luego lo que me interesa es hablar de los otros, hacer la crónica de los que me acompañan o de los que se cruzan por mi vida más que de mí mismo. Entre otras cosas porque yo mismo me intereso en ese sentido, en ese tipo de literatura me intereso poco. Es decir, yo tomando un café en el bar de Diego que anda por ahí, sé más o menos lo que voy a hacer después con la gente que voy a verme, a los sitios que tendré que ir, y me interesa poco lo que yo soy en ese momento. Pero, sin embargo, si tomando el café, como ha sucedido alguna vez, tengo a alguien al lado que está hablando por el teléfono móvil en voz alta y le dice a alguien, mira, no voy a ir al entierro de tu primo o de mi primo porque cuando yo tenía 14 años este tío a mí me quitó una novia de la que estaba profundamente enamorado y no se lo voy a perdonar ni después de muerto. Eso es lo que me interesa a mí, la historia que estoy oyendo del otro.
Y de eso, generalmente, de lo que escribo, muchas veces de manera casi simultánea a cómo están sucediendo las cosas, casi en directo, así le sale, dirá el gracioso, pero muchas veces escribo sobre esas cosas de una manera directa y ha sido, incluso en mi poesía, una referencia habitual lo que me va sucediendo, ¿no? En esta novela, en Ceniza, la cosa se complica un poco. Se complica un poco porque sigue apareciendo un personaje que es el narrador, que soy yo, que es el narrador que cuenta de alguna manera su infancia, pero le cedo de alguna manera el protagonismo a otro personaje que es la figura de mi padre, la literatura del padre, desde Kafka, pasando por Philip Roth y por, bueno, como ha dicho bien, por Manuel Vilas con Ordesa, que la leí hace poco precisamente, incluso Elvira Lindo con un libro que se llama A corazón abierto, que habla sobre su padre. La literatura sobre la figura del padre es muy recurrente también. Y bueno, y en el caso del mío, mi padre era un personaje de novela, claramente, y un personaje muy peculiar que nadie que lo hubiese conocido ha podido olvidarlo. Alguno no lo olvida por el dinero que le dejó a deber, otro por la huella que representó en sus vidas y, claro, en mi caso yo por lo que significó en la mía y en el deambular de mi familia. Por eso aquí esa literatura del yo, esa literatura donde yo me considero un narrador, pero que puedo soltar lastre a través de los personajes que aparecen en mi obra o en mis relatos, en mis crónicas, en mis artículos, aquí no ha sido tan sencillo precisamente por el poder y por la personalidad de este tipo que fue mi padre. Frente a esta situación uno se encuentra una literatura tan confesional que habla de la familia, que habla de cosas que pudieran incluso rayar la impudicia en algún momento. Uno se tiene que resistir a tres tentaciones, a mi juicio, fundamentales. La primera de ellas es no tratar de ajustar cuentas con el pasado a través de la escritura. Esa premisa la tuve desde el primer momento, porque esta novela me ha venido a mí acompañando, bueno, más que acompañando, persiguiendo durante toda mi vida. Es una novela que, como dice muy bien Pepe, yo tenía que escribir en algún momento y no es que con esto cancele de manera definitiva mi relación con la familia, con el pasado, porque hay muchas cosas que no cuento y cosas que podría contar de otra manera e incluso que podría fabular sobre ella. Pero sí era una novela que yo necesitaba, una escritura, una confesión que yo necesitaba hacerle al mundo y a mí mismo. Pero claro, para eso tenía que defenderme de tres tentaciones, como digo, que para mí era fundamental. Una de ellas, como he dicho, no intentar ajustar cuentas con el pasado a través de la escritura, porque eso me parece absurdo, triste y no conduce a otra cosa que a la melancolía. El pasado es el que es y el tiempo además nos permite verlo con una perspectiva que nos da seguramente una ecuanimidad sobre los asuntos que nos fueron sucediendo. La segunda de las tentaciones a las que no quería sucumbir era el sentimentalismo. Si bien yo comprendo que cualquier afrenta, cualquier daño que se nos haya infringido por la familia, por las personas más queridas, está rodeado de circunstancias, y en mi caso, para mí, las circunstancias son siempre atenuantes del comportamiento. Había que tener cuidado también en la subjetividad del sentimentalismo. Quiero decir que aquí, en esta novela, aparece gente a la que yo quiero mucho y no quería que se convirtiese la novela en un homenaje simplemente a esas personas queridas, ni siquiera en una hagiografía, ¿no? Quería tener la capacidad de mantener la distancia tanto sobre lo bueno que sucedía como sobre lo malo, pese a que la novela es una novela sentimental. Pero creo que hay una diferencia de
de matiz entre lo sentimental y lo sentimentaloide. La novela en algunos casos, en algunos momentos es dura con las personas, pero creo que es rigurosa también, y creo que he sido muy cuidadoso. Si de algo, después de releerla, si de algo me siento más o menos satisfecho, es de que no he cargado las tintas en nada, no he culpabilizado a nada ni a nadie de lo que nos ha sucedido, de lo que me ha sucedido a mí, porque ya digo que no tiene sentido. Y como decía Pepe citando a Ortega, uno es lo que es y sus circunstancias, pero yo muchas veces esto le he dado una vuelta y he dicho, yo soy quien soy, pese a mis circunstancias. Pues así un poco es como he planteado el argumento de la novela. Y la tercera tentación era no inventar, la verosimilitud. ¿Por qué la verosimilitud? Porque, claro, cuando es una novela de invención, puedes decir, bueno, que con 14 años eras eras atlético, fuerte y que le partías la cara a todos los niños del barrio porque eras el más fuerte del colegio. Pero, claro, eso lo van a leer mis hermanos, lo van a leer gente que me conoció y van a decir inmediatamente que soy un mentiroso. Entonces, yo he tratado de acogerme a la verosimilitud, pese a que, como decía Gracián, el mayor enemigo de la verdad es la verosimilitud. Pero sí es verdad que he intentado que los sucesos que cuento, los episodios que voy contando, al menos en el entorno en el que se desarrollan, sean reales y pertenezcan al tiempo y al espacio sociopolítico en el que todo esto sucedía, porque hacerlo de otra manera era falsear la realidad. Ahora bien, los recuerdos ya es otra cosa. Los recuerdos cada uno los administramos como podemos, como la memoria ha venido dictándolo. Y en el mismo episodio que yo recuerdo de una manera concreta, si le preguntáis por ese mismo episodio a algunos de mis hermanos que están aquí, menos el de Ceuta, que no está aquí y que prácticamente no aparece en la novela, pero porque cuento la realidad, cuento la verdad, la gente con la que estaba. Es más, la novela se desarrolla en dos espacios temporales, como ha dicho Pepe, más o menos. Uno es del año 73, que yo tengo 5 años, y empiezo a tener recuerdos que no sé exactamente si son míos o heredados, hasta el año más o menos 80, donde la familia ya se asienta definitivamente en Sanlúcar de Barrameda, porque antes de todo eso hay una cantidad de cambios de domicilio, de ciudad, de casas, de espacios, y está ese tiempo, y por otro lado está el tiempo del recuerdo, el tiempo de los recuerdos heredados, que pertenece al tiempo en el que mi padre y mi madre eran jóvenes, que son los años 60, primeros 70, y claro, yo he tenido cuidado con que la realidad social que retrato es la realidad social de una familia humilde, podemos llamarla humilde, pero también podemos llamarla muy pobre. Una familia pobre que va de ciudad en ciudad, que está comandada, que está por un padre que está... Yo había escrito una cosa bonita, pero realmente está comandada por un padre que está como una puta cabra y nos lleva de un lado a otro y claro, eso condiciona la forma de enfrentarnos al mundo de cada uno de nosotros, de cada uno de los hermanos, porque no tenemos raíces, estamos desenraizados. Ya en Sanlúcar empiezo ya a tener raíces cuando tengo una hija, cuando me caso, tengo a mi mujer, pero hasta ese momento para mí un sitio era igual que otro. Es más, era una aventura, porque lo digo en la novela, en cada sitio, en cada nueva ciudad, me inventaba pues una procedencia, incluso un acento, incluso una vida anterior. Eso se lo copiaba a mi padre, que lo hacía. Lo que pasa es que, claro, yo lo hacía con 7 años y mi padre lo hacía con 40. Pero yo recuerdo que, e incluso mi hermano lo puede corroborar, mi hermano Javi, que ha sufrido casi todas mis locuras de ese tipo, había veces que nos poníamos a hablar en un idioma inventado, que no existe,
y era por hacernos los especiales. Mi hermano, francamente, tuvo la suerte de que empezó a tocar la guitarra y pudo alejarse de mi influencia perniciosa, pero si no, sabe Dios lo que hubiera pasado. El otro hermano mío que está aquí, David, pues con él aparece al principio de la novela también una anécdota con él, bueno, una anécdota, un episodio con él. Él es el que más tiempo vivió con mis padres y le pregunté en la labor de investigación que hice sobre la locura de estos dos enamorados, porque al fin y al cabo estamos hablando de dos personas que se amaron de una manera apasionada, pero también atormentada, y esa pasión y ese tormento estaba lleno de daños colaterales. Los daños colaterales éramos niños pequeños que mirábamos aquello muchas veces fascinados por un beso. Recuerdo que en aquella época los padres de mis amigos no se besaban, los míos se besaban. Claro, se besaban porque también se separaban muchas veces. Pero eso le preguntaba yo a mi hermano algunas cosas sobre algunos detalles sobre la novela, sobre la historia de esta pareja tan peculiar y tan especial. Y él tenía sus propios recuerdos, todos tenemos nuestros propios recuerdos de nuestros padres, de nuestra familia. Aquí aparece también una figura muy importante, que es la figura de mi abuela materna. Mi abuela materna era una especie de pasionaria de los sentimientos, todo rigor, todo fuerza, todo orgullo, que sin embargo todo ese rigor, toda esa fuerza y todo ese orgullo estaba condicionado por la situación en la que había vivido toda su vida, una situación de pobreza, de trabajos mal pagados, creo yo, y sobre todo trabajando hasta muy mayor, pasados ya los 60 y tantos años. Y sin embargo, una mujer que al final de su vida se libera a través de la demencia senil y se convierte en una persona divertida, simpática e incluso ella era la persona más pudorosa del mundo. Cuando yo iba a su casa y algún amigo mío entraba en la habitación, lo primero que hacía ya con 70 y muchos, 80 años, era bajarse la falda para que no le vieran las rodillas. Y sin embargo, ya cuando se convierte en esa persona que sufre demencia senil, es incluso pícara y tiene algo de sinvergoncería maravillosa gaditana, ¿no? Aunque ella era de Huelva. A mí aquello me parecía una especie de, al final, la estirpe, la herencia genética iba dando vueltas y los rigores que le impuso a ella y aparte de mi familia, la situación social, clase obrera, como digo, clase humilde, que en una parte de mi vida nos criamos. Cuando yo nazco, me voy a vivir a una casi chabola, en un barrio del arrabal de la ciudad de Huelva. Pero claro, de ahí pasábamos a un piso burgués maravilloso, donde había de todo, y mis hermanos y yo lo veíamos muchas veces. Había una serie que se llamaba Hombre Rico, Hombre Pobre en aquella época, y efectivamente éramos hombre rico, hombre pobre. Pasábamos de tener 10 cuadernos para escribir en el colegio a no tener un bolígrafo para escribir. Por eso ya digo que esas eran las tres tentaciones en las que yo no quería caer, ¿no? No quería caer en el sentimentalismo, no quería que esta novela fuese un ajuste de cuentas con el pasado y no quería caer en la invención. Quería que lo que cuento sea lo que más o menos lo que yo recuerdo o como yo recuerdo que sucedió. Luego pensé que, claro, que una novela tan personal y que, como digo, a veces rayaba en la impudicia sobre la familia, no le iba a interesar a mucha gente, pero mi sorpresa fue que los primeros amigos que leyeron el manuscrito inmediatamente se sentían identificados con lo que contaba. Es decir, con la familia de la que hablaba, que era tan peculiar, que yo creía que no había una familia como la mía, y, sin embargo, los lectores del manuscrito, cuando digo los lectores del manuscrito estoy hablando de 3 personas, fundamentalmente, no se oye bien. Cuando digo lo de las personas que leyeron el manuscrito, como digo, pienso fundamentalmente en 3 o 4 personas
que inmediatamente me dijeron que ellos se habían sentido identificados inmediatamente con ese padre, con esa familia, cada uno con sus peculiaridades, porque al final todos tenemos un padre, todos tenemos una infancia, todos tenemos una familia con sus peculiaridades, cada una con su historia, pero al final la infancia es un territorio, la infancia nos persigue toda la vida, es una parte de la vida que no se olvida nunca y es muy corta, son muy pocos años. Hombre, hay gente que siempre es un niño chico, pero la mayoría de la gente a partir de los 15 o 16, 17 años empieza a ser un adulto y estamos hablando de un periodo del tiempo vital extremadamente corto y que sin embargo condiciona toda la vida. Yo también he intentado no idealizar la infancia, porque es verdad que en la infancia hay un territorio mítico, efectivamente, pero también hay es donde se fraguan muchas veces las inseguridades y las dudas que nos van a acompañar durante toda la vida. Luego también tiene esa parte, entre comillas, no trágica, porque todavía queda la esperanza, queda la vida por delante, pero sí no es tan mítica, no es ese territorio. Decía el poeta Milton, lo del el paraíso no existe, pero el paraíso perdido sí. Pues probablemente la infancia sea eso, ¿no? El paraíso perdido. En definitiva, y para no aburriros mucho, se trata, como ha dicho Pepe, de una novela, a mí me gusta más decir de la memoria que de autoficción, es una novela de la memoria. Yo me he librado de ella, ya, y una forma de librarme de ella también es soltar el lastre y que empecéis vosotros a verla y yo creo que en la medida de lo posible a disfrutarla. Voy a leer un trozo de un capítulo muy cortito para ponerle fin al acto, que yo creo que ya va siendo hora. Y yo creo que en este trocito más o menos resume muy bien el tono de la novela, tanto el tono de la novela como los personajes que van a ir apareciendo en ella y cómo esos personajes se desarrollan dentro de la narración. Es el capítulo 4 y dice: los recuerdos heredados constituyen su propia narrativa y los incorporamos a nuestra historia naturalmente hasta apropiarnos con los años de ellos y convertirlos, como hacen algunos roedores con el equipaje genético de sus ancestros, en nuestros propios recuerdos. El 5 de julio del año 1968 era viernes en la ciudad de Huelva. Hacía calor y mi padre había recibido una misteriosa nota de una formación política de extrema izquierda que animaba a los camaradas a recurrir a la lucha armada para vencer de una vez por todas a la tiranía franquista. Mi padre no era militante de nada y su ideología era un gazpacho desprejuiciado que orbitaba entre la derecha y la izquierda según el día. Pero se había significado en las pequeñas y esporádicas rebeliones de las cuadrillas obreras frente a los abusos habituales de los capataces y alguno de aquellos esforzados militantes que andaba buscando desesperadamente prosélitos para su causa, debió sentirse deslumbrado por el coraje de mi padre y de ahí la invitación a sumarse a la causa a través de la nota subversiva. Mi madre empezaba a notar los dolores de parto a eso de las 7:30 de la mañana, la hora en la que una furgoneta venía a recoger a mi padre para llevarlo a su trabajo de encofrador en Río Tinto. El viejo salió en busca de una cabina telefónica desde la que llamara un taxi que los llevara al hospital. Y al conductor de la furgoneta de la empresa que lo apremiaba para que se subiese al vehículo le dijo textualmente: «Hoy va a ir a trabajar Sanani, que nace mi primogénito». En 1968 no se les hacía ecografías a las embarazadas, al menos a las embarazadas de la clase obrera. Pero por la forma que durante la gestación iba tomando el vientre, por la intensidad de mis patadas y quién sabe por qué otras alquimias, mis padres sabían que con toda seguridad yo sería varón y que me iba a llamar Juan Antonio. Juan por mi tío y por mi abuelo materno y Antonio por mi padre. La nota del grupo subversivo se la había metido mi padre en el bolsillo de su americana, plegada hasta dejarla del tamaño de un sello de correos en una suerte de temerosa papiroflexia.
Mientras llegaba el taxi le daría tiempo de tomarse 3 o 4 copas de ese aguardiente de cazalla que templaba un poco el miedo a subirse al andamio cada mañana de la cuadrilla de encofradores. Mi madre, en la casa, esperaba mi llegada, o por lo menos la llegada del taxi o de la ambulancia. Ella tenía 20 años, muy poco mundo y mucho miedo. A las 3:30 de la tarde vine, según parece, al mundo. La hora de mi nacimiento ha ido cambiando con el tiempo. Cada verano, cuando llega mi cumpleaños, y dependiendo de la hora en la que mi madre se acuerde de la efeméride, nazco a una hora distinta. Si me llama a las 8 de la tarde es porque nací a las 7:30, y por eso no te he llamado antes, hijo. Si por el contrario su recuerdo es madrugador, nací a las 9:30 de la mañana, con la fresquita, porque me ha llamado para felicitarme a las 10. Me atengo a la primera de las versiones, la que por otra parte perdura durante el resto del año. Las 3:30 de un 5 de julio de 1968, que hacía un calor andaluz, severo, con viento de levante. En el hospital mi padre discutió con la matrona, cuestionó al médico y a punto estuvo de ser expulsado de la sala de espera. Contaba divertido que sufrió una gran decepción cuando la enfermera le mostró a través del cristal de una mampara a su primogénito. Yo estaba entusiasmado, deseoso de verte, y de pronto llega la enfermera con un niño que parecía una gaviota. ¡Una gaviota! ¡Qué cosa más fea cuando naciste! Y se moría de la risa contándome aquello, mientras mi madre defendía el fruto de su vientre como la Virgen, afirmando que era un bebé precioso, escuchimizado, sí, pero con unos ojos negros que daba gloria verme. De todas formas, pese a la decepción por el pequeño adefesio, la celebración de mi alumbramiento duró 3 días con sus 3 noches, las que estuvo mi madre hospitalizada tras el parto. Sin cambiarse de ropa, anduvo de borrachera e invitando a todo el que se cruzara con él a brindar por mí, por su hijo, la gaviota. El domingo había acudido mi tío Juan, que era el único que tenía coche en la familia, a recoger a mi madre del hospital para llevarla a casa. Cuando mi padre apareció por allí con pinta de kinky de la época, hacía un par de horas que nos habíamos marchado, mi madre, mi tío y la gaviota. En la que había sido nuestra habitación se encontró con una pareja de la Guardia Civil que custodiaba a un detenido, al que seguramente le habrían dado más hostias de lo habitual. Los guardias le miraron con esa cara de pocos amigos con que saben mirar los guardias y que deben enseñar en la academia. Y enseguida recordó la nota subversiva que todavía llevaba en el bolsillo interior de la americana. La sacó con disimulo y, como si fuese un chicle, se la metió en la boca, no sin antes saludar respetuosamente a los beneméritos, y se la comió. Así era la vida. Había miedo, pero la gente sabía torear esos miedos y liberarse cada uno a su manera de ellos. Así sigue siendo la vida. Muchas gracias. Ya está. Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Yo voy a estar aquí un rato por si alguien ha tenido la cortesía de comprar el libro y se lo firmo.